Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Yo era mecánico antes de caer. Tenía mi taller en los límites de Iztapalapa. Trabajaba parejo, desde temprano hasta que se metía el sol, hasta que me metí con la persona equivocada. Un cabrón que me encargó modificarle un coche, blindarle los vidrios, ponerle doble fondo. Me pagó en efectivo, me pidió discreción, pero un día la patrulla me agarró con las manos metidas en el motor. Me acusaron de alterar un vehículo usado en un levantón. El tipo desapareció, nunca lo volvieron a ver. Y yo terminé en el penal de Barrientos, con una condena de 15 años por encubrimiento agravado. Allí dentro todo tiene precio. Desde el primer día te dejan claro que la libertad se acabó, pero que si traes dinero o alguien que lo mande de fuera, puedes comprarte la paz. O al menos evitar que te partan la madre cada semana. Yo no tenía familia, solo tenía a Julia, mi esposa. Llevábamos juntos más de 12 años. Era la única que me visitaba. Me mandaba dinero, me traía ropa limpia y cada mes, puntualmente, agendaba una visita conyugal. Así empezó todo. La primera vez que me tocó pasar a la zona de visita íntima fue raro. Un cuarto pequeño, una cama de metal con un colchón delgado, una ventana mínima enrejada. Nos daban 2 horas. Julia se veía nerviosa, pero contenta. Me abrazó como si me hubiera ido años, como si aún me viera con cariño. Las siguientes veces también fueron buenas, incluso mejores. Nos reíamos, me llevaba comida hecha por ella, me preguntaba por los internos, me contaba cosas de afuera. Yo me sentía, aunque fuera por poco, otra vez humano, hasta que noté los cambios. Primero fueron sus ojos, no me miraban como antes, era como si me hablara desde lejos, como si respondiera por inercia. Luego fue su ropa. Empezó a vestirse de una manera que no era ella. Tacones, blusas escotadas, perfume caro. Julia no era así. Nunca fue de arreglarse tanto. Una vez le pregunté, ¿de dónde sacas para todo esto? Me respondió que estaba trabajando como secretaria en una oficina de gobierno, que ganaba bien. Sonaba convincente, pero había algo en su voz, algo hueco. Después de cada visita, los custodios me miraban diferente. Como si supieran algo que yo no, como si se burlaran sin decir nada. Uno en particular, un tal Chávez, siempre me hacía comentarios raros. «Buena está tu señora, mecánico. Se ve que te extraña, ¿eh?». Me lo dijo con una sonrisa torcida, con esa forma de hablar entre broma y amenaza que no sabes cómo tomar. Le respondí con una carcajada seca, fingida, para evitar problemas. Pero desde ese día empecé a fijarme más, a escuchar más. Un interno de otra celda me dijo algo una noche mientras nos daban el último pase de lista. «Oye, carnal, ¿tú sabes cuántos guardias hay detrás de las visitas íntimas?». «¿Cómo que cuántos?», le pregunté. «Digo, ¿cuántos entran antes que tú?». Me quedé frío. No entendí en ese momento, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, empecé a juntar las piezas. Me acordé que una vez me dejaron esperando, que me dijeron, «Aguanta, están limpiando el cuarto». Pero cuando entré, olía a perfume y a sudor, no al mío, al de otro hombre. La siguiente visita fue distinta. Me noté ansioso. Julia se veía nerviosa. No me dejaba besarle el cuello, volteaba cada rato hacia la puerta. Le pregunté si pasaba algo. Negó. Pero cuando terminamos, noté un billete en su bolsa, sobresaliendo. Era uno de 500, con el doblez marcado, como recién entregado. No aguanté. Días después confronté a Chávez. «¿Qué chingados está pasando con mi esposa?». No respondió, solo sonrió. Luego, con toda la calma del mundo, me dijo, «Así es esto, carnal. Aquí la protección cuesta. Y tú no eres nadie». Me ardió la cara. Lo iba a golpear, pero sabía lo que eso significaba. Golpear a un custodio en Barrientos era firmar tu sentencia. Me tragué la rabia, pero no me detuve.
Conseguí un celular por medio de un interno que tenía conectes con el módulo de cocina. Pagué lo que no tenía. Le marqué a Julia, le pedí que me dijera la verdad. Se quedó en silencio. La línea se cortó. No volvió a responderme. Tampoco fue a la siguiente visita. Pasaron semanas, luego meses, hasta que un interno nuevo, apodado El Buitre, me dijo algo que me terminó de hundir. «Tú eres el del cuarto 11, ¿no?» «Sí». «¿Por qué?» «Dicen que tu vieja le hace el favor a los custodios, que por eso nadie te toca, que tú pagas con ella». Sentí un vacío, como si me arrancaran el estómago. No supe si gritar, si llorar, si matar a alguien. Empecé a cambiar. Me encerré en mí mismo. Dejé de hablar. No salí al patio. Bajé de peso. Me enfermé. Dejé de dormir. Las noches se convirtieron en infiernos repetidos donde veía el rostro de Julia con la boca de otro hombre. Pero lo peor fue cuando supe que ella seguía viniendo, solo que ya no pedía verme. Ella iba directo con Chávez. Ya ni fingían. Todos lo sabían. Yo era el último en enterarme. No podía hacer nada. Y entonces, un día, me llamaron para una nueva visita íntima. Me sorprendió. Pensé que era un error, pero no. Era Julia. La vi entrar al cuarto con un vestido rojo que jamás le había visto. Su cara estaba maquillada. Llevaba tacones nuevos. Se sentó en el borde de la cama sin decir nada. «¿Por qué lo haces?», le pregunté, con la voz temblorosa. Ella tardó en responder. Finalmente dijo: «Porque si no lo hago, te matan». Eso fue todo. La visita duró menos de media hora. Ella no lloró. Yo tampoco. Solo nos miramos, dos extraños atrapados en una situación que ninguno pudo evitar. Cuando se fue, no sentí alivio. Sentí vacío. Me di cuenta de que la cárcel no empieza con la celda, empieza con la culpa. Después de eso, dejé de recibir visitas. Julia desapareció. Me dijeron que se mudó al norte, que tal vez cambió de nombre. Nunca más la volví a ver. Pero Chávez sigue aquí. A veces me lo cruzo en los pasillos. Ya no me dice nada, pero sé que recuerda. Y yo también, porque la peor condena no es estar encerrado, es saber que usaron a la única persona que te quería como moneda de cambio y que tú fuiste el producto. A veces pienso que fue una especie de justicia, no divina, no moral, pero sí una clase de equilibrio salvaje, retorcido, que se aplica en lugares como el penal de Topo Chico. Allí, la ley no llega entera, y los hombres nos gobernamos con códigos que no están escritos en ningún lado. Yo rompí uno, y lo pagué. Llevaba ya más de 2 años encerrado cuando me sucedió aquello. Entré por posesión de arma y una bronca que dejó a uno sin poder caminar. No me justifico, pero afuera la vida era guerra. Adentro, era otra clase de infierno. Yo sabía cómo moverme, cómo callarme, cómo no meterme en broncas innecesarias. Por eso duré tanto. Pero cometí un error, y ese error fue abrir la boca cuando no debía. Todo empezó con un operativo sorpresa. Entraron marinos y policías a las celdas, perros, federales, todos buscando droga, armas, celulares. A mí me hallaron limpio, pero el módulo 2 no tuvo la misma suerte. Ahí encontraron una bolsa con polvo blanco, varios teléfonos, puntas hechizas. Y claro, alguien tenía que pagar por eso. La presión se puso tensa. Los jefes, los de adentro, no los de uniforme, empezaron a buscar al soplón. Las amenazas flotaban en el aire como humo. Nadie hablaba, pero todos sabían que alguien ya estaba señalado. Y ese alguien era yo. No sé cómo supieron. Tal vez fue una cámara, tal vez alguien me escuchó. Pero una noche, en el patio, se me acercó un tipo que nunca me hablaba. Me dio un solo aviso: «Te anda buscando el gallo», y con eso bastó. El gallo no era cualquier interno. Movía droga desde la cocina hasta la enfermería. Tenía a medio penal bajo su ala. Decían que incluso tenía trato con los custodios. Y si él me buscaba, no era para platicar. Los días siguientes fueron de paranoia. No dormía. Me mantenía en mi celda lo más posible. Evitaba las duchas comunes, el patio,
el comedor. Bajé de peso y comencé a vomitar por las mañanas. No sabía si era el miedo o algo más, pero el cuerpo me estaba fallando. Una mañana me desperté con un dolor en el costado, punzante, como si me clavaran un cuchillo por dentro. Intenté aguantarlo, pero al mediodía ya no podía caminar bien. Me presenté con un custodio y le dije: necesito ir a la enfermería, no aguanto el dolor. Él me miró con cara de fastidio, pero vio que no fingía. Habló por radio y media hora después me llevaron esposado. La enfermería era una sala fría, con olor a desinfectante viejo y humedad. Las paredes, de azulejo blanco, estaban manchadas en las esquinas. Había una camilla, 2 sillas rotas y una especie de mesa metálica con instrumental médico que parecía del siglo pasado. El doctor se llamaba Barragán, un hombre alto, delgado, con una bata que parecía nunca haberse lavado. Tenía manos huesudas y ojos chiquitos. Siempre usaba guantes, aunque no hiciera nada. No saludaba, solo te medía con la mirada. Me sentaron en la camilla y me preguntó dónde me dolía. Aquí, dije, tocándome el lado derecho del abdomen. ¿Desde cuándo? Desde hace días. Hoy amanecí peor. Me examinó sin hablar. Tocó, apretó, me hizo toser. Luego se puso de pie y dijo algo que no olvidaré jamás. Tiene toda la pinta de apendicitis. Vamos a tener que operar. ¿Aquí? Aquí. No hay tiempo para traslados, dijo, como si eso fuera normal. Quise protestar, preguntar si eso era legal, si no había otra opción. Pero el dolor me estaba comiendo. Me temblaban las piernas. Barragán llamó a 2 internos que trabajaban como ayudantes en la enfermería. No eran médicos, solo reclusos con confianza. Uno de ellos me miró raro. El otro me amarró las muñecas a la camilla. ¿Qué están haciendo? No queremos que te muevas, dijo uno, sin mirarme. Me quedé callado. El miedo me estaba llenando los ojos de lágrimas. Nunca había sentido algo así. No era solo terror, era una certeza. Algo no estaba bien. Algo iba muy, muy mal. Barragán se acercó con una bandeja. Tomó un bisturí, unas gasas y unas pinzas oxidadas. ¿Y la anestesia?, pregunté, apenas con voz. Él se me quedó viendo. ¿Anestesia? Y sonrió. Esto es castigo. Me quedé mudo. Sabemos que hablaste. Sabemos que los marinos entraron por ti. Sabemos que el Gallo perdió un cargamento por tu culpa. ¿Y crees que te ibas a ir limpio? Intenté soltarme. Las correas me cortaban la piel. Grité, pedí ayuda, pero nadie vino. Nadie iba a venir. Allí, la enfermería era una isla, un pozo donde todo se podía ocultar. El primer corte me arrancó un alarido que ni yo sabía que tenía. El bisturí se hundió en mi abdomen sin piedad. Sentí la carne abrirse, la sangre caliente chorrear por mi costado. Barragán trabajaba con precisión, como si no le importara que estuviera despierto, como si le gustara. No sé cuánto tiempo duró, tal vez media hora, tal vez menos, pero cada segundo fue un infierno, las pinzas hurgando dentro de mí, la visión borrosa, el sudor frío, el olor a sangre, mis propios gritos, y todo eso envuelto en la mirada tranquila de Barragán. Cuando terminó, me cosió como pudo. Usó hilo grueso, del que parecía sacado de costura, no de cirugía. Me dejó vendado, atado a la camilla. Vomité 2 veces. Me desmayé y desperté de nuevo. Uno de los ayudantes me limpió la cara, casi con lástima. Pasé 2 días allí. Nadie vino a verme. No hubo supervisión médica. Nadie revisó los signos vitales. Solo me dejaban agua, un poco de arroz frío y un trapeador para limpiar lo que escupiera. Al tercer día me sacaron de ahí. Caminaba encorvado. Los puntos me dolían como si tuvieran clavos adentro. Volví a mi celda en silencio, con la cabeza baja. Nadie me preguntó qué me había pasado. Nadie me dijo nada. Todos sabían, todos lo aceptaban. Desde entonces, vivo callado. La herida sanó mal. Me quedó una cicatriz que a veces se abre si me esfuerzo demasiado. No puedo dormir bien.
y cada vez que oigo la palabra enfermería, me da un vuelco el estómago. Hay castigos peores que la muerte, y ese fue el mío. Me dejaron vivir, sí, pero cada día, desde entonces, cargo con esa operación sin anestesia, como si aún me estuvieran abriendo el vientre. Porque en este lugar, delatar es peor que matar. Y en Topo Chico, la enfermería no cura, la enfermería castiga. Me llamo Manuel Mendoza, número de interno 114. Estoy recluido en el Penal Federal número 1, también conocido como el Altiplano. Desde hace 3 días, o al menos eso creo, estoy en la celda de castigo. Aquí no hay reloj, no hay ventanas, no hay diferencia entre el día y la noche. Solo existe esta caja de concreto, la tapa de metal por donde me avientan la comida y las voces de los demás internos que se cuelan a veces por la rendija del pasillo. Estoy aquí porque le rompí la nariz a un cabrón del módulo 4 que quiso meterme mano en las regaderas. Lo tumbaron en el acto, con la cara llena de sangre y sin 2 dientes. No me arrepiento, pero en esta cárcel no se premia la dignidad. Me castigaron con aislamiento por agredir a otro interno, así le dicen ellos. Pero esto no es castigo, esto es tortura silenciosa. La celda mide 2 por 2. No hay cama, solo una colchoneta que apesta a orines y humedad y una taza de baño metálica incrustada en la esquina. Me quitaron el cepillo, la toalla, los libros. Me dejaron con lo puesto, un pants gris, una camiseta con el logo del reclusorio y un par de sandalias rotas. No tengo con qué escribir, pero igual no tendría a quien contarle esto. Solo me queda pensar y escuchar, porque escuchar es lo único que no puedes evitar aquí. La primera noche escuché pasos. Algunos eran de custodios, otros no. Algunos pasos se acercaban a la reja del pasillo y se quedaban ahí, en silencio, observando. Sentía su mirada clavada, incluso si no los veía. A veces decían mi nombre, suave, como quien llama a un perro desde la reja de una casa. 114. Ya casi sales, carnal. La segunda noche fue peor. A eso de lo que supongo eran las 3 de la madrugada, escuché risas. Muchas, como si hubiera fiesta en los módulos. Una voz gruesa, que reconocí de inmediato, el negro Márquez, del módulo 2, gritó desde el fondo. Apuesten, hijos de puta, apuesten a ver quién será el primero que le reviente el culo al 114 cuando lo saquen de castigo. Y todos se rieron, todos. No es que el miedo me paralizara, es que me vació por dentro. Me senté contra la pared, temblando, escuchando cómo discutían las reglas de esa apuesta como si fuera una pelea de gallos. Nada de cuchillo, así, directo, que sienta quién manda en este rancho. Si grita mejor, así nos calentamos más. A mí déjenme grabarlo nomás, quiero el video para venderlo afuera. Lloré en silencio, no lo niego, pero no fue un llanto de víctima. Fue rabia, rabia porque esto ya lo había vivido. Entré a este infierno hace 3 meses. Mi condena es de 25 años. Dicen que maté a mi esposa, que la apuñalé frente a mis hijas. No fue así, pero eso ya no importa. Aquí, en este lugar, la verdad no sirve de nada. Aquí solo importa lo que dicen los expedientes, lo que creen los otros internos y lo que ven los custodios sin decir nada. Desde que llegué, se me fueron encima como si olieran la debilidad. Y no soy débil. He trabajado en la construcción, cargando bultos, bajo el sol, desde los 15 años. Pero aquí la fuerza no es solo física. Aquí la fuerza se mide en el número de cigarros que puedes repartir, en las veces que haces llorar a otro preso sin tocarlo. Desde el primer día me hicieron saber que era carne nueva. Una noche, en el comedor, me aventaron la charola, sin razón. Cuando volví la mirada, uno de los internos me sonrió y se lamió los labios. Nadie dijo nada, ni el guardia. A los 2 días dejaron un papel doblado en mi colchón. Solo decía, pela el culo o pela los dientes. Era eso o lo que pasó después, el intento en la regadera. Yo respondí como tenía que responder, y aquí estoy.
en castigo, aislado, esperando el turno de la jauría. La tercera noche me oriné encima. No fue miedo, fue la certeza de que no había salida. Los custodios lo saben, les gusta el espectáculo. Me dejaron sin comida 2 turnos seguidos. Me empujan la charola al piso y se ríen si les pido agua. Uno de ellos, el más joven, me dijo: «Yo que tú me abría el culo solito, carnal, así no te rompen tanto». Entonces entendí que estaban de acuerdo, que mi cuerpo era mercancía, que esta apuesta no solo era entre reos, era un entretenimiento compartido. El cuarto día, si es que era el cuarto, intenté ahorcarme con el pantalón, pero la pinche cuerda no aguantó. Me desmayé y me desperté con dolor en el cuello y un sabor metálico en la boca. Me dejaron así, tirado, sin traer ni al médico. No les convenía que me muriera. Querían que viviera lo suficiente para el show. Esa noche decidí cambiar el juego. Cuando me trajeron la comida, me lancé contra la charola. Agarré el tenedor de plástico que venía con ella, lo rompí en punta contra la pared y lo escondí bajo el colchón. No era mucho, pero era algo. Me senté en la esquina, respirando despacio, como me enseñó mi viejo cuando cazábamos ratas en el maizal. Esperé. No pasó nada esa noche, ni la siguiente, solo risas y gritos de otros, más lejanos. Un interno del módulo 5 se colgó y lo dejaron colgado 6 horas para que los demás aprendieran la lección. ¿Aprendieran qué? No sé. Pero esa fue la excusa. La mañana del 7º día, porque ya empecé a contar por los ruidos de los carritos de desayuno, abrieron la puerta de mi celda. Me cegó la luz. 114. Afuera, vuelves al módulo. El custodio que lo dijo no me miró. Otro, el mismo que me había aconsejado abrirme solo, me guiñó un ojo. Caminé con la cabeza en alto. Sentía el tenedor afilado entre las nalgas, envuelto en el dobladillo de la calzonera. Lo había pegado con saliva y orines, y esperaba que no se cayera. Al cruzar el pasillo, escuché los murmullos. Los mismos cabrones que habían hecho la apuesta me miraban desde sus celdas. Algunos sonreían, otros solo me escaneaban, esperando que mostrara miedo. No lo hice. Me obligué a caminar como si no me importara, como si yo fuera el que apostaba. Me metieron de nuevo al módulo 3. Mi celda estaba abierta. Tenía nuevo compañero, un tipo enorme, tatuajes hasta en los párpados. Lo conocían como el Perico, porque hablaba solo y repetía frases como un loro. Había matado a 2 custodios en otro penal y lo trasladaron aquí para calmarse. Nos quedamos frente a frente. Me escaneó de arriba a abajo. «Tú eres el 114, ¿verdad?» No respondí. Me metí a la celda y me senté en la esquina, con el cuerpo tenso, la mano cerca del pantalón. «Dicen que te van a estrenar, que ya hay lista de espera», se rió. «Entonces que empiece contigo», dije. Y lo ataqué, con todo. Le metí el tenedor al cuello. No lo maté, pero sangró como cerdo. Gritó, se revolcó en el piso. Cuando los custodios llegaron, yo ya estaba contra la pared, las manos arriba, el rostro manchado de sangre ajena y la mirada vacía. Me llevaron otra vez al castigo, pero esa vez me dejaron con el tenedor. No dijeron nada, ni un solo comentario, solo me encerraron, como si hubieran entendido. Y esa noche, por primera vez, hubo silencio. Nadie apostó, nadie se rió. A la mañana siguiente, vino un oficial que no conocía. Me dijo que me iban a mover de penal, que ya era mucho problema. Lo dijo sin expresión, como si fuera un paquete que había que cambiar de ruta. Ahora estoy en un penal estatal, menos peligroso, dicen, pero yo ya no soy el mismo. Aquí nadie se me acerca, nadie me habla. Tal vez porque creen que estoy loco, tal vez porque piensan que maté al Perico. No fue así, pero a veces me gusta que lo crean. Aquí también tengo un tenedor escondido. Nunca pensé que el primer día fuera a marcarme para siempre. Era mi segundo día como custodio en el Centro de Readaptación Social Estatal de Altamira, Tamaulipas.
Llevaba tiempo buscando trabajo y al fin lo había conseguido por una recomendación de un excompañero de la prepa que ahora era policía. Según él, era fácil. Solo es cuestión de cuidar que los internos no se maten entre ellos y no meterse en pedos. Me tocó el turno de la madrugada, el que nadie quiere. El horario menos supervisado, el más oscuro, el más sucio. Yo apenas si me había presentado el día anterior, ni siquiera conocía bien la distribución completa del penal. Mi uniforme todavía crujía como nuevo, el gafete mal plastificado colgando de mi pecho. Nadie me conocía, yo no conocía a nadie, y eso, descubrí muy tarde, era exactamente lo que me hacía útil. Desde la primera hora los otros custodios me vieron como un pendejo. Uno de ellos, Cárdenas, me echó el ojo desde el principio. Me hablaba con ese tono de burla disfrazado de camaradería. Me decía que no me preocupara, que la noche iba a estar tranquila, que si tenía hambre me podía echar un lonchecito con él en la caseta. Acepté. Ya había pasado el primer pase de lista y todo parecía estar bajo control. Mientras partíamos unos tacos fríos en una servilleta grasosa, Cárdenas se echó un cigarro y me soltó el comentario casual. Si algún interno se te acerca con una petición, tú escucha, pero no hagas nada sin consultarme, ¿va? Aquí las cosas no se hacen como dice el reglamento, se hacen como se deben hacer. Asentí, aunque no entendí del todo. No era tonto, sabía que había corrupción. Lo que no sabía era que estaba a punto de convertirme en parte de ella. Pasaron algunas horas y en el segundo recorrido me tocó hacer la revisión del módulo 3. Era el de alta seguridad, aunque eso en Altamira es relativo. Las puertas estaban viejas, los barrotes soldados con pereza y la iluminación apenas servía. La mayoría de los internos dormía, otros se hacían los dormidos. Uno que otro se mantenía en silencio con la mirada fija, como esperando algo. Uno de ellos, el interno número 476, se acercó a los barrotes cuando pasé. Moreno, tatuajes en el cuello, delgado pero firme. Tenía una mirada que no cuadraba con su cuerpo flaco, fría, calculadora. Me habló con voz baja, respetuosa. «Oficial, ¿puedo hablar con usted?» Me acerqué con desconfianza. Me sorprendió su tono tranquilo. No parecía uno de los gritones ni de los que quieren intimidarte. Era más como un tipo que sabe algo que tú no. ¿Qué se le ofrece? Nada grave. Solo que la celda 5 tiene una fuga en la taza. Está regando agua por todo el pasillo. Si no la reportan, se va a hacer un desmadre, dijo señalando discretamente hacia el fondo. Le agradecí. Fui a revisar. Y era cierto. Un chorrito constante de agua escurría desde adentro. Lo anoté en mi bitácora y regresé. «Gracias. Lo checarán en la mañana», le dije. Él asintió y entonces me miró fijo. «Aquí adentro todo se paga, oficial. Uno también cuida a quien lo cuida». Y sin más, sacó un pequeño paquete de celofán de su manga y lo deslizó por entre los barrotes. Un billete enrollado, apenas visible. Me quedé congelado. No sabía si tomarlo. El instinto me decía que no. Pero mi otra voz, la que ya pensaba en mi sueldo de 7.500 al mes, decía que era inofensivo. Miré alrededor. Nadie más estaba ahí. Solo yo. Y él. «Es poquito», dijo con media sonrisa. «Para el café». Lo tomé. Maldita sea, lo tomé. Volví a la caseta como si nada. Pero no podía evitar mirar ese rollito en mi bolsa. Un billete de 200 pesos, por una pinche fuga. «Para el café», me repetía en la cabeza como justificación. Cárdenas se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. «¿Todo bien en el 3?» me preguntó al volver. Asentí. Me sudaban las manos. Él me miró de reojo y entonces sonrió. No con burla esta vez. Era una sonrisa satisfecha. Ya estaba dentro. «Bien, novato. Ya empezaste a entender». No pregunté nada. Pasaron los minutos y la tensión en mi cuerpo comenzó a aflojarse, hasta que escuché la voz de Cárdenas, seria por primera vez. «Te va a pedir un favor más. No digas que sí a todo». No supe qué contestar. El interno 476 me esperaba en el mismo lugar en el siguiente recorrido. Esta vez no traía nada en la mano.
solo palabras. Oficial, necesito que me haga un paro, empezó. Hay que sacar unas herramientas de mantenimiento del depósito, las guardan en la bodega 2. Usted tiene las llaves. ¿Qué herramientas? Cosas básicas, una cegueta, un desarmador plano, tal vez un alicate. No es para nada raro. Pida las llaves a su compañero de la Torre 1. Yo solo las necesito un momento. Me quedé callado. Es para arreglar la pinche taza. Si no lo hago yo, se va a inundar. Ya le avisé y nadie ha venido. Eso no me toca a mí, respondí, pero no con firmeza. Él sonrió, no burlonamente. Era una sonrisa de paciencia, como quien sabe que va a ganar. ¿Sabe qué es lo que pasa con los custodios nuevos, oficial? Que nadie les dice que aquí adentro hay dos leyes, la suya y la nuestra. La suya es de papel, la nuestra está escrita en los muros. Y entonces lo soltó. Pídalas, no más eso, pídalas. Yo me encargo del resto. Se va a ver bien con los de arriba. Eso último fue lo que me convenció. La idea de que los demás lo vieran como que me encargué, que no fui un estorbo, que respondí. Pedí las llaves. Dije que me las habían solicitado para revisar una fuga. El custodio de la Torre 1 me las entregó sin chistar. Me temblaban los dedos mientras abría la pequeña bodega. Saqué una pequeña caja con herramientas básicas. Cerré la bodega. Fui hacia el módulo. En el pasillo vacío me esperaba él. Ya estaba afuera de su celda. Gracias, oficial. Con esto ya estuvo. Y entonces algo en su mirada cambió. Esa frialdad paciente dio paso a algo más violento. Ya no me miraba como a un aliado, me miraba como a un obstáculo menos. Una última cosa, dijo, y de pronto sentí un jalón en el cuello, una presión bestial. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Su brazo me inmovilizó como si supiera exactamente cómo cortar la circulación. Me vi cayendo. Los barrotes bailaban en mis ojos. Todo era ruido lejano. Pensé que me estaba matando, que me iba a degollar. Pero no. Desperté minutos después, tirado, aún vivo, aturdido. Me ardía la garganta, y las llaves ya no estaban. Lo había dejado salir, con mis manos. Corrí a alertar, pedí refuerzos, toqué la alarma, pero cuando llegaron, ya era tarde. El interno 476 no huyó, no lo necesitaba. Solo cruzó hacia el módulo 2 y entró a otra celda. Cuando lo encontraron, estaba con un custodio adentro, uno de los que tenía cuentas pendientes con los de adentro. Lo habían degollado con la cegueta que yo mismo entregué. Su cuerpo estaba sentado, con la cara destrozada y la garganta convertida en una mueca imposible. Me suspendieron, me interrogaron, me hicieron firmar papeles. Nadie creyó que fui engañado, nadie quiso hacerlo, y aún así sobreviví. Meses después, trabajo en una maquiladora, de noche, lejos de Altamira. De vez en cuando me despierto sudando, me acuerdo de su voz. Solo es para arreglar la taza. Y me recuerdo, con asco y vergüenza, que vendí mi voluntad por 200 pesos, el precio de las llaves del infierno. Me llamo Rubén, y durante 3 años estuve encerrado en el Centro de Readaptación Social de Santa Lucía, en el estado de Veracruz. Caí por asalto con violencia agravada. Sí, era culpable. En la calle fui cabrón, pero adentro uno aprende rápido que siempre hay alguien más cabrón. El penal no era lo peor era lo que pasaba allá abajo, en los túneles. No lo supe al principio. Cuando recién llegas, todo es adaptación. Callarte, mirar, no decir que sí ni que no, y sobre todo, no deberle nada a nadie. Una deuda en la cárcel no es como afuera. Acá, si no pagas, te desaparecen. Así de sencillo. Mi celda era la número 11, del módulo 2. La compartía con un güey llamado Medina, un flaco seco, lleno de tatuajes mal hechos y con una mirada vacía. Él fue quien me habló, la primera vez, del gimnasio. Así le decían, aunque todos sabíamos que no se referían al gimnasio que aparecía en los reportes del INEGI, ese que usaban para las visitas guiadas o las entrevistas con medios. ¿Ya te invitaron?, me preguntó una noche, mientras hacíamos cola para la cena de frijoles con tortillas de papel. ¿A qué?,
Al gimnasio, al de verdad. Lo miré sin entender. Ese donde te pagan con cigarros, si ganas, claro. No supe qué responder. En ese momento me pareció una mamada más del penal. Luego supe que era más real que las reglas del director. Lo descubrí por accidente. Una noche de julio, ya cerca de la madrugada, escuché gritos y golpes sordos. Pensé que era otra bronca en los dormitorios, pero los custodios no hacían nada. Me acerqué a la rendija de la puerta y vi pasar a un grupo de internos, todos cubiertos con chamarras o cobijas, bajando por las escaleras del módulo. Los seguí a escondidas. El gimnasio estaba en el sótano, un cuarto amplio que solía usarse para almacenaje, pero que ahora tenía un ring improvisado hecho con cuerdas y tubos de metal. No había colchones, solo el suelo, con costales rellenos de arena como esquinas. Las lámparas eran de obra, colgadas con alambres. El olor del lugar era una mezcla entre sudor añejo, sangre seca y humo de cigarro. El primer combate que vi fue entre un reo nuevo de cara morena, con brazos delgados pero duros como cables, y un viejo tatuado hasta el cráneo, apodado el Güero Tapia. No fue pelea, fue ejecución. El nuevo apenas alcanzó a lanzar 2 golpes antes de que Tapia lo tirara y le reventara la cabeza contra el piso. Literalmente. Cuando se levantó, tenía las manos cubiertas de sangre. Los gritos eran de apuestas, no de miedo. Cigarros. Esa era la moneda. Me tomó 5 semanas bajar al ring. Un día, un custodio me llamó por mi nombre en el comedor. «Te quieren ver», me dijo, y me guió hacia la oficina del director. Don Gerardo Villalobos, un hombre calvo, barrigón, con un anillo de oro en cada mano y una voz suave que no combinaba con su poder real. Me ofreció un cigarro importado. Lo acepté con manos temblorosas. «Sé que eres rápido», me dijo, «y que aguantas. Ya te vieron en la cancha y en las broncas del pasillo. Te quiero en el gimnasio esta semana». No fue una invitación, fue una orden. «¿Y si no quiero?», me miró sonriendo. «¿Tienes familia, Rubén? Allá afuera, una mamá en Cozoleacaque, una hermana en Xalapa». Me quedé helado. Él lo sabía todo. «Vas a bajar», dijo. «Te pondremos con alguien manejable para empezar. Si ganas, 20 cajetillas. Si pierdes, bueno, esperemos que no pierdas». Mi primer pelea fue contra un tipo apodado El Bolas. Tenía unos 35 años y el cráneo redondo como melón. No era muy rápido, pero pegaba como mula. No había reglas, ni árbitros, solo un círculo de internos, algunos con los overoles a medio subir, otros con cigarros colgando de los labios y custodiados por 2 oficiales armados. La consigna era simple: no se vale rajar. Me aventaron un vendaje sucio y me pusieron unos guantes sin relleno. Todo era parte del espectáculo. El Bolas me lanzó el primer golpe y lo esquivé por reflejo. Pero el segundo me dio en el pómulo y sentí que me tronaba algo adentro. Caí, pero me levanté de inmediato. Duramos 6 minutos. Al final, lo noqueé con una patada en la mandíbula. Me habían dicho que no había reglas y lo tomé literal. Cuando cayó, convulsionando, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. La gente gritó, celebró. Me arrojaron una toalla y una bolsa con las 20 cajetillas. Volví a mi celda con la cara hinchada y la nariz sangrando. Esa noche no dormí, no por el dolor, por la sensación de haber sobrevivido a algo animal. Las peleas siguieron, una por semana. En la tercera, me tocó contra un tipo del módulo 3 que había matado a 2 internos antes. Me rajó la ceja, me hizo escupir un diente, pero lo derroté por agotamiento. Vomitó sangre antes de caer. Mi fama creció. Me apodaron El Perrito porque no soltaba. Cada que ganaba, la bolsa aumentaba. 30 cajetillas, 40. Incluso una vez me ofrecieron cocaína, pero la rechacé. Yo solo quería sobrevivir. Sabía que en algún momento me iban a poner contra Tapia, el favorito del director. Un sicario viejo, curtido, que peleaba como animal rabioso. Dicen que había sido soldado. Otros decían que mató a un comandante adentro y lo premiaron en vez de castigarlo. En el penal, la lógica era al revés.
La pelea fue anunciada como la final de las finales. Tapia contra el perrito. No era oficial, pero todos lo sabían. Hasta el director bajó esa noche, con sus lentes oscuros y su habano encendido. El ring estaba más lleno que nunca. Había una mesa con fajos de cigarrillos y botellas de Tonayán como premios. Apostaban hasta los custodios. Tapia me miró desde su esquina, sonriendo. Tenía los nudillos vendados con cinta aislante negra, sin guantes. «Te voy a dejar sin dientes, cachorro», me dijo. No respondí, solo lo miré. La pelea fue brutal. Me rompió una costilla con un codazo. Me hizo sangrar de la boca desde el primer minuto, pero logré derribarlo 2 veces. La segunda casi se desnuca, pero se levantó como si nada. En el cuarto asalto, porque así les decían, aunque nadie llevaba la cuenta real, logré meterle un golpe en la tráquea. Se fue de espaldas. Yo también ya no sentía las piernas. El silencio fue sepulcral. Tapia no se levantó. El director se acercó, miró su cuerpo inmóvil y luego me vio. No dijo nada. Solo chasqueó los dedos y 2 custodios se llevaron el cadáver como si fuera basura de cocina. Después de eso, me dejaron en paz. No volví a pelear. Villalobos me dio una celda individual. Nunca más me llamaron al gimnasio. Me convertí en una especie de leyenda dentro del penal. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo. Otros decían que yo había asesinado al verdadero protegido del director y que eso me ponía en su mira. Pero nunca pasó nada. Me liberaron 6 meses después por buen comportamiento. Ironías del sistema. Hoy, cada vez que paso frente a una tienda y veo una cajetilla de cigarros, me dan náuseas. No fumo. No hablo del penal. Pero a veces, cuando cierro los ojos, puedo ver el rostro de Tapia mientras se ahogaba en su propia saliva. Puedo sentir el suelo de concreto, el olor a sangre y los gritos de esos hombres que apostaban por nuestra muerte como si fuera un deporte. No sé cuántos más murieron en ese ring, pero sé que el penal de Santa Lucía sigue ahí. Y estoy seguro de que las peleas también, porque en México la cárcel no redime, solo enseña a sobrevivir. Y yo aprendí muy bien. Me llamo Rafael y estoy encerrado en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, en el estado de Nuevo León. Llevo poco más de 3 años en este infierno y si las cosas no se tuercen más, saldré en 7. Pero si te soy sincero, no estoy seguro de que eso llegue a pasar. Estoy en el módulo 5. Es uno de los más silenciosos del penal y eso no es buena señal. Aquí nadie grita, nadie canta, nadie se ríe. El silencio es un idioma que aprendemos a hablar a fuerza de miedo. Todos sabemos que en este módulo hay algo que no se dice en voz alta, algo que se entierra, literalmente, cada noche, y que nos obliga a bajar la cabeza y seguir con vida. Yo era el nuevo. Llegué después de un motín en el módulo 2. Me trasladaron a este como castigo, o al menos eso me dijeron. Pero fue una jugada sucia. Me querían hacer callar. Aquí me iban a desaparecer en vida, igual que a los otros. Los primeros días no entendía por qué todos caminaban despacio, como si estuvieran midiendo sus pasos. Nadie cruzaba más de 2 palabras conmigo. El único que me habló fue el flaco, un interno viejo, que lleva más tiempo adentro que afuera. «No hagas preguntas, carnal», me dijo la primera noche. «Aquí lo que ves, lo olvidas. Lo que oyes, lo entierras». Yo pensé que era una advertencia metafórica, pero no. Las luces del módulo se apagan a las 9 de la noche. Pero en el módulo 5, desde hace meses, hay otra rutina. Después de que se apagan, un grupo de internos seleccionados recibe una orden de los custodios. Se levantan en silencio, cruzan el patio del módulo y se pierden detrás de una puerta de lámina oxidada que da al patio trasero del penal. Una puerta que siempre está cerrada, excepto de noche. A mí me tocó por primera vez hace 2 semanas. Un custodio me despertó con una linterna directa a la cara. No me dijo nada, solo me hizo una seña con el mentón. Me levanté con los pies fríos. Afuera ya estaban 4 internos más. El gordo May, el chato, el pelao y un morro que le dicen el rengo.
Nos llevaron por la puerta oxidada, cruzando un pasillo que apestaba a humedad, hasta llegar a un terreno baldío cercado por muros altísimos. Ni cámaras hay ahí. En el suelo, bajo la luz mortecina de un solo foco, había montones de tierra removida, palas clavadas, sacos abiertos. Ahí fue cuando lo entendí. Esa noche desenterramos 2 cuerpos. No los conocía. Uno tenía los brazos atados con una cuerda azul de las que usan en el almacén de comida. El otro todavía traía puesto un uniforme naranja, pero la cara destrozada. Ninguno de los custodios dijo nada. Solo nos pasaron las palas y marcaron con el pie los hoyos nuevos. Nosotros cavamos, sin hablar. Después, los envolvimos en bolsas negras, los tiramos dentro, los cubrimos, y luego otra vez a dormir, como si nada. Esa fue la primera vez. La segunda, apenas 3 días después, fue peor. Había sangre fresca en uno de los cadáveres. Eso me hizo pensar que el tipo no llevaba mucho tiempo muerto. O quizá no estaba muerto del todo cuando lo trajeron. Me temblaban las manos. El gordo May me dio un zape por andar con cara de espanto. No hagas gestos, pendejo. Aquí todos somos muertos en espera. Desde entonces, cada noche que alguien nuevo desaparece del módulo, ya sabemos que viene. No hay nombres, ni carpetas, ni rumores. Solo un silencio que se extiende por los pasillos como moho. No preguntamos. Solo cavamos. Lo más enfermo de todo es que los custodios no hacen esto por órdenes directas. Esto no es oficial. Nadie lo registra. Son ellos. Son los mismos que te venden coca en los pasillos, los que te dejan usar celular si pagas suficiente, los que fingen que no ven nada cuando alguien es apuñalado en las regaderas. Los cuerpos no deben aparecer, me dijo una noche uno de ellos al ver que me tardaba en cavar. No deben existir. Si no existen, el sistema funciona. Ahora entiendes por qué nadie habla en el módulo 5. Aquí no se grita, no se llora. Aquí se guarda silencio porque los que abren la boca terminan debajo de la tierra, en el patio trasero. Lo he visto, lo he hecho. Llevo ya 6 noches cavando fosas para muertos sin nombre. Y lo peor de todo es que anoche enterramos a uno que sí conocía. El Negro Zamora. Llevaba 8 años adentro. Era el que vendía cigarros y hacía reír a todos. Hasta los custodios lo respetaban. Pero parece que vio algo que no debía ver, o dijo algo que no debía decir, o simplemente estorbaba. Anoche lo enterramos. Lo reconocí por una cicatriz en el cuello. Estaba envuelto en bolsas, pero esa cicatriz no se le fue nunca. Era él. Hoy, durante el desayuno, nadie dijo nada. Todos sabían. Todos lo miramos en nuestra memoria, pero nadie se atrevió a mencionar su nombre. Solo el flaco, mientras revolvía el café frío, murmuró: uno menos que respira, pero uno más que sabe. No sé cuánto más voy a aguantar esto. Cada día me levanto sabiendo que quizá esa noche me toque a mí, que tal vez diga algo de más o me vean con desconfianza, que tal vez llegue el momento en que me despierten con una linterna a la cara, pero no para cavar, sino para que me caven. Me he vuelto experto con la pala. Ya sé cuánto hay que excavar para que el cuerpo quede bien cubierto. Ya sé cómo manejar el peso muerto sin dañar los sacos. Ya sé cómo mirar sin mirar, cómo enterrar sin pensar. Pero cada noche, cuando echo tierra sobre otro cuerpo sin nombre, siento que también me entierro un poco más a mí mismo. Y lo único que me mantiene vivo es seguir callado. Por eso te escribo esto en un cuaderno viejo que escondo entre el colchón y la pared. No tengo a quién más contárselo. No puedo. Si alguien encuentra estas hojas después de que ya no esté, solo pido que no dejen que me entierren ahí. No en esa fosa. No con ellos. Quiero salir caminando por esa puerta algún día. Y quiero olvidar cada uno de los cuerpos que ayudé a ocultar en la tierra. Pero por ahora, guardo silencio. Porque en el módulo 5, el silencio es la única forma de sobrevivir. Me llamo Adrián y durante más de 20 años trabajé como guardia de seguridad en distintos lugares, fraccionamientos, fábricas, centros de distribución
y desde hace 3 años en una empresa de logística en la Colonia Vallejo, en la Ciudad de México. El lugar era un complejo amplio, con patio para tráileres, cámaras de seguridad en cada esquina y un sistema de rondines que debía seguirse al pie de la letra. Nuestro pequeño dormitorio, donde dormíamos los custodios que cubríamos turno nocturno, estaba detrás de la caseta principal. Un cuarto con 2 catres, un ventilador que apenas funcionaba y un baño que parecía abandonado desde la Revolución. El techo tenía manchas de humedad y el olor a plástico caliente nunca se iba, ni siquiera cuando abríamos la ventana. Yo trabajaba de noche con otros 2 compañeros, Hugo y Damián. Los 3 teníamos entre 40 y tantos y 50 y pocos, cada quien con sus problemas y manías. Pero si algo nos caracterizaba, era que sabíamos dónde terminaba la línea entre hacer la vista gorda y meterse en broncas. Todos menos Hugo. Hugo era el tipo de guardia que presume de honesto como quien presume de que nunca ha fumado mota. Tenía esa actitud moralista que cansa, que irrita. Siempre estaba vigilando a los demás, reportando cosas mínimas, grabando con su celular cuando veía que alguien salía con una caja de más del almacén. El que nada debe, nada teme, decía con su voz ronca mientras tomaba su café negro sin azúcar. Un día llegó el nuevo supervisor, un tipo joven, con barba perfectamente delineada y una actitud de superioridad que se notaba desde que se bajaba del coche. Se llamaba Raúl. No hablaba mucho con nosotros, pero sí con la gente de almacén. De inmediato empezó a hacer ajustes, cambió los horarios, los puntos de rondín y ordenó colocar nuevas cámaras en la zona donde descargaban los tráileres. También empezó a desaparecer mercancía, despacio, en silencio, cajas de electrónicos, productos pequeños pero de alto valor. Damián y yo lo notamos, claro que sí. No éramos pendejos. Pero nadie decía nada. Nadie quería ser el idiota que se quedaba sin trabajo por meterse en lo que no le tocaba. Excepto Hugo. El imbécil empezó a tomar notas, a grabar con el celular, a reunir evidencias, como si trabajara en la fiscalía. Una noche nos mostró su archivo en una USB. Tenía fotos de cajas abiertas, listas de embarque alteradas, incluso una grabación donde Raúl le daba una orden directa a uno de los operadores para que sacara por error 3 cajas de tablets. Ya junté todo, nos dijo. Voy a entregarlo en recursos humanos. Esto ya se salió de control. Damián y yo lo miramos con ese gesto de mejor no te metas, pero Hugo no entendía indirectas. Para él era un tema de principios. Te va a ir mal, cabrón, le dijo Damián. No sabes con quién te estás metiendo. Prefiero dormir tranquilo a vivir con miedo, contestó con su típica frase de serie barata. Y esa fue la última conversación real que tuvimos con él. La noche en que todo cambió, el turno había sido particularmente tenso. Raúl había estado más callado que de costumbre y se había llevado su laptop sin saludar. Cerca de las 3 de la madrugada, Damián se fue a dormir y 1 hora después, Hugo me dijo que él también se iría a recostar un rato. Me quedé solo en la caseta viendo las cámaras. A eso de las 5 fui a despertarlos para que nos alistáramos antes del cambio de turno. Caminé hacia el dormitorio de custodios, empujé la puerta y al principio no vi nada raro. Damián dormía profundamente en su catre, con el uniforme arrugado y una cobija vieja sobre las piernas. Pero Hugo no se movía. Me acerqué. El aire tenía un olor raro. Cuando lo vi bien, sentí que el corazón se me apretaba en el pecho. Tenía la boca cerrada con hilo grueso, hilo de cáñamo, cosido torpemente, como si alguien sin experiencia le hubiera cerrado los labios uno por uno. Y tenía una navaja clavada en el muslo derecho. Estaba inconsciente, pero vivo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, como si respirara a través de la nariz por pura voluntad. Me paralicé. Tardé varios segundos en reaccionar. Grité por Damián, que se levantó sobresaltado. Llamamos a emergencias y a los jefes. En cuestión de minutos, la patrulla y la ambulancia estaban ahí. Hugo sobrevivió. Estuvo varios días hospitalizado. No habló con nadie al principio. No podía, pero tampoco quería.
Los médicos dijeron que el hilo estaba tan profundamente incrustado que quitarlo había sido complicado. Nadie sabía cómo había pasado. Las cámaras estaban apagadas durante más de 2 horas. Justo las 2 cámaras que daban al dormitorio. Curioso, ¿no? Cuando Hugo pudo comunicarse por escrito, solo escribió una frase. No era lo que pensaba. Nadie lo entendió. O eso dijeron. Una semana después, el supervisor Raúl fue ascendido. Lo mandaron a la planta de Guadalajara. A nosotros nos dieron capacitación en manejo de crisis y nos ofrecieron un bono por cooperación. Damián lo aceptó sin pensarlo. Yo lo dudé, pero lo tomé. Hugo pidió su cambio. Lo reubicaron como guardia en una empresa de mensajería en otro estado. No volvió a hablar con ninguno de nosotros. No denunció, no reclamó, no dijo nada. Y a veces, eso es lo que más miedo me da. Porque uno puede vivir con miedo, sí, con culpa, con remordimiento. Pero hay algo peor. Vivir sabiendo que hiciste lo correcto y que eso no sirvió de nada. Hay noches en que me despierto y me acuerdo de su cuerpo en el catre, de la sangre en su muslo y del hilo maldito que le cerraba la boca. Me pregunto si fue un mensaje, no solo para él, también para nosotros. Y cada vez que llega un nuevo supervisor, con su barba bien arreglada y sus zapatos limpios, me pregunto cuánto tiempo falta para que alguien más tenga la mala idea de querer hacer lo correcto. Nunca pensé que lo peor de estar encerrado sería la hora de la comida. No me malinterpretes. Uno aprende a convivir con los gritos, los golpes a medianoche, los cateos sorpresa y los custodios que fingen no ver lo que pasa. Pero cuando ves a más de 100 hombres en un comedor comiendo con la cabeza agachada y las mandíbulas apretadas, sabiendo lo que tú también sabes, algo en el estómago se te retuerce para siempre. Yo caí al penal de Gómez Farías, en el sur de Tamaulipas, hace ya casi 7 años. Me agarraron con mercancía que no era mía y la condena fue por encubrimiento. 5 años. Voy por el 7º, pero esa es otra historia. Esta historia comienza una mañana común, una de esas donde el aire huele a cloro barato y sudor fermentado, y la campana del comedor suena como si alguien le estuviera pegando con desesperación. A las 7:30, el sonido nos parte la cabeza. ¡A desayunar, hijos de la chingada! Ese día fue martes. Lo sé porque los martes sirven una especie de avena tibia con galletas duras. Pero esa vez, al llegar al comedor, noté que la fila no se movía. Todos estaban inquietos. En lugar de sus charolas de plástico azul, muchos tenían solo una cuchara en la mano. Los custodios estaban en su sitio, sí, pero no hacían nada. Ni nos apuraban, ni gritaban, ni empujaban como de costumbre. Fue entonces que vi a el chino detrás del mostrador. Él nunca estaba ahí. Él no era de cocina, era de abastos, y todo el mundo sabía que era uno de los de confianza del Fiera, el interno con más poder del módulo 2. Junto a el chino estaban 2 más que también trabajaban con el Fiera, Buitre y Carmelo. Lo raro no era solo que estuvieran sirviendo, lo raro era el olor. No era el tufo ácido del aceite requemado, ni el típico olor a cebolla vieja. Era algo más fuerte, un aroma dulce y espeso, como grasa derretida con especias. Algo que nunca había olido dentro del penal, algo que no me cuadraba. Uno por uno, los presos íbamos pasando y ellos servían estofado. Así lo dijeron, con esa palabra. Estofado de res, perro, con harta papa. Anda, agarra. Nadie preguntó nada. Nadie preguntó por qué servían estofado un martes. Nadie preguntó por qué el chino y sus cuates estaban en la cocina. Nadie preguntó por qué los cocineros de siempre no estaban. Y tampoco nadie preguntó por qué faltaban 2 internos en la fila. Yo tampoco lo hice. Con la charola caliente entre las manos me fui a sentar junto a Morales, mi compañero de celda. Él tenía los ojos clavados en la comida, pero no la probaba. ¿Tú sabías que hoy iban a cambiar el menú? No, pero no preguntes. ¿Y los de cocina? Tampoco preguntes. Me reí, nervioso. Fue una risa tonta, sin fuerza. El estofado humeaba, con un aroma a especias que era casi seductor, y el hambre me estaba matando.
Ya llevaba 2 días sin probar bien la comida por una infección estomacal, pero esa carne no era carne común. La textura era demasiado tierna, demasiado suave, y las papas estaban cortadas de una forma meticulosa, como si alguien hubiera puesto especial atención en cada trozo. No era comida de penal, era otra cosa. Morales al fin habló, en voz muy baja. Faltan el negro y el Toñito. Lo miré. Él seguía con la vista baja, pero sabía lo que estaba insinuando. El negro y Toñito eran de la cocina. Siempre los veías desde temprano, con sus uniformes blancos, moviéndose entre las cacerolas. Ese martes no estaban, y nadie, absolutamente nadie, había dicho nada. Esa fue la primera vez que lo noté. El silencio. Nadie hablaba en el comedor, solo el sonido de las cucharas chocando contra las charolas. Todos masticaban lento, sin levantar la mirada, como si cada bocado les costara la vida. Comí, yo también comí. No mucho, pero lo suficiente para quedarme con esa sensación grasosa en la lengua. Y sí, era carne, pero no sabría decirte de qué tipo. Esa noche, el penal entero estaba tenso. En el módulo 2 se oían golpes y arrastres, gente llorando. Nadie quería contar nada, pero los rumores comenzaron a circular, que habían agarrado al negro robándose manteca, que Toñito lo había encubierto, que el fiera se había enterado y decidió hacer justicia. Pero luego alguien dijo algo que me heló la sangre, que no los habían matado, no así, que primero los cocinaron. No creí en esa versión, al menos no al principio, pero pasaron los días y nadie volvió a verlos. Ni un traslado, ni una bronca, ni una nota, nada. Los dos simplemente desaparecieron del penal, como si se los hubiera tragado la tierra. Una semana después, el chino volvió al comedor. Sirvió otra vez. Esta vez no era estofado, sino arroz con carne molida. Pero todos supimos que la carne tampoco venía de la cocina oficial. Y luego, otra vez, 2 más desaparecieron. Un colombiano y un chavo que apenas llevaba un mes. Ambos eran callados, sin broncas, sin deudas, pero desaparecieron igual. Y al tercer día, otra comida especial. Ahí fue cuando el miedo se instaló de forma permanente. Los más viejos del penal dejaron de comer carne. Solo aceptaban arroz, pan duro o frijoles. Los que tenían familiares afuera les pedían que les trajeran latas, atún, sopas instantáneas. Yo me uní a ellos. Empecé a rechazar la charola completa y me conformaba con el pan duro que daban al final del turno. Pero el chino se dio cuenta. Una tarde me detuvo en la fila. Me miró fijo. Tenía los ojos inyectados y la sonrisa floja, como si llevara días sin dormir. ¿Qué? ¿Ya no te gusta la comida de la casa? Tengo el estómago mal, mentí. Mejor me espero al pan. Te ves muy flaco, mi perro. Anda, come. Me llenó la charola con un guiso espeso, oscuro. El olor era el mismo, dulce, invasivo, como grasa de cerdo con canela. Me miró mientras lo hacía, como si esperara ver mi reacción. Yo no dije nada. Agarré la charola y me senté lejos de todos, fingiendo comer. Morales ya no estaba. Lo habían trasladado, o eso dijeron. Pero yo sabía que no era verdad, porque esa misma noche gritaron su nombre en la lista del pase de celda y nadie respondió. Y al día siguiente hubo carne. Supe entonces que no podía seguir ahí. Empecé a fingir locura. Hablaba solo, me orinaba encima, me negaba a salir de la celda. Quería que me mandaran al módulo psiquiátrico. No me importaba si me ponían camisa de fuerza. Prefería eso a terminar en una olla de acero inoxidable, cocinado con especias y papas. Después de varios reportes, un psicólogo me evaluó. No me creyó del todo, pero recomendó el traslado temporal al módulo médico. Desde ahí escribo esto. No me han vuelto a ofrecer carne. Aquí solo dan avena y arroz blanco. Y aunque no me crean, sé lo que vi, sé lo que escuché. En ese penal, los que desaparecen no se escapan, se los sirven a cucharadas.